Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Vamos a dar inicio al servicio de esta mañana. Si pueden tomar sus asientos, por favor. Gracias, qué bueno que están aquí con nosotros en esta su casa, Calvary Chapel Jardín. Vamos a dar inicio al servicio de esta mañana, pero vamos primero a orar para entrar en adoración y alabanza al Señor. Amado Dios, bendito Padre, estamos delante de ti pidiendo, Señor, por tu presencia, Señor, para que estés aquí con nosotros, Señor, en nosotros. Queremos glorificar tu nombre por medio de la alabanza y la adoración, Señor. Queremos que te deleites, Señor, con nosotros, que estés en medio de nosotros, Padre. Por favor, recibe esta adoración, alabanza, para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor. Si quieren ponerse de pie, gracias.
es, Señor. Sin ti, Padre, sin ti, mi Señor Jesús, no sabremos dónde estaríamos, Señor, sin ti. Gracias, Señor, por encontrarnos. Gracias, Señor, por llamarnos a tu gracia y tu misericordia. Vamos a entrar en adoración y al mismo tiempo en oración con esta alabanza a nuestro Padre, Padre nuestro. Gloria por siempre, amén. Y aquí
Así es, Padre, tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor. Te adoramos y te alabamos, Padre, porque tú eres fiel, justo, santo, puro y misericordioso. Amén. Vamos a seguir adorando al Señor. Sublime perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Hiciste en mí. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a decirle, digno es el Cordero. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte
Señor, te adoramos y te alabamos por todo lo que has hecho en nosotros, en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, vamos a saludarnos entre todos nosotros. Vamos a ponernos a cuentas de qué es lo que hicimos en la semana, pero no se tarden tanto en el cotorreo. Hola, hola. Hola, hola. Ya está. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Ya listos? ¿Ya listos para la palabra de Dios? Ok, bueno, abran sus Biblias en Lucas 19, por favor. Vamos a leer Lucas 19 y vamos a leer de corrido 19 del 1 al 10. Ok. Dice la palabra de Dios. ¿Ya están todos ahí? Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la multitud de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa,
por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre nuestro, por favor, necesitamos de ti, Señor. Yo necesito de ti, Señor, en este momento para que tu Espíritu Santo hable tu palabra, toque corazones, Señor, y nos ayude a hacer tu voluntad. Te ruego por ti, por tu presencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces estamos viendo esta parte que muchos conocemos de Zaqueo y vamos a poner énfasis en los primeros. Ahorita vamos a ir a Lucas igual, vamos a leer del 1 al 3 para recordar lo que acabo de leer. Y dice aquí que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo iba entrando hacia Jericó y ya había él sanado a 2 ciegos, como lo vimos en la última predicación de Lucas. Vimos que él ya había sanado 2 ciegos y entonces estaba entrando a Jericó y entonces ya había mucha multitud de gente alrededor de él, pero había un hombre que quería acercársele, que tenía esa curiosidad por saber quién era Jesús. Entonces Zaqueo empieza a hacer hasta lo imposible para poder verle, por lo menos pasar por ahí. Y eso es lo que estábamos viendo en esta parte. Aquí estaba este pequeño gran pecador que tenía esa necesidad de buscar, de procurar ver a Jesús. Zaqueo tenía esa curiosidad y era tanta esa curiosidad por ver a esa persona de la cual todo el mundo hablaba, todo el mundo quería ver y todo el mundo quería conocer. Y algunos con buenas intenciones y otros como los fariseos que solo querían verle caer o tropezar o verle escucharle, oír algo que estaba fuera del lugar con lo de que eran sus leyes y costumbres, pero había personas que también tenían ese deseo y esa necesidad genuina, como la de Zaqueo. Vamos a seguir leyendo aquí Lucas 19 del 4 al 6. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Como les decía, Zaqueo tenía esa curiosidad por saber quién era Jesús, pero yo considero que tal vez él no sabía por qué en su corazón tenía esa necesidad para verle, por lo menos pasar por ahí, pero su necesidad era tanta, su estatura era tan poca, que tenía que subir a un sicomoro. Porque un sicomoro es un árbol, porque quería solamente ver a Jesús. Pero Zaqueo se llevó la sorpresa que no tan solo vio a Jesús de lejos o lo vio pasar, sino que se dio la sorpresa de que Jesús le conocía y le hablaba por su nombre. Y vamos a ver eso. Pero yo quiero, hermanos, familia, que recuerden por qué estamos aquí en este momento, por qué estamos en este momento aquí buscando de Jesús. Fue porque tuvimos esa necesidad de saber quién era Jesús. Estamos aquí porque la misericordia y el amor de Dios tocó nuestro corazón y esa necesidad hizo que llegáramos a Él, así como lo hizo con Zaqueo. Sin embargo, hermanos, debemos de hacer lo que Zaqueo hizo. Tenemos que hacer un esfuerzo por buscar y ver y conocer a Jesús. Zaqueo subió a ese árbol para verle. Hizo un esfuerzo extra, hermanos. Buscó la manera de poder verle. No se conformó con solo verle pasar por ahí o no poder verlo, sino que hizo todo lo imposible. Y por eso es que subió a ese árbol, porque él quería conocerle. Subió a ese árbol para poderle ver. Y la misericordia de Dios, como les decía, dispuso ese corazón. Y después de esto, Zaqueo hizo. ¿Qué hizo Zaqueo? Después de que Dios dispuso su corazón, hizo un esfuerzo más para conocerle. Y nosotros, hermanos, también tenemos que hacer ese esfuerzo por conocer cada día más a Jesús. Necesitamos conocer plenamente a ese Jesús
del cual proclamamos nuestra salvación. Y la mejor manera de poder conocer a Jesús, ¿cuál es? A través de su palabra, a través de las Escrituras. Y necesitamos hacer ese esfuerzo día a día, hermanos. Nosotros no podemos conformarnos con llegar aquí un domingo y solamente escuchar. Me dijeron por ahí que hay un Jesús. Porque eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos escuchando de Jesús, pero no estamos conociendo a Jesús plenamente. ¿Por qué? Si no damos ese paso de conocerle en la intimidad, a través de su palabra, a través de la oración, no vamos a saber quién realmente es Jesús. Y yo les exhorto, hermanos, a que hagamos ese esfuerzo como lo hizo Zaqueo. Debemos de darnos prisa para conocer a Jesús, así como Zaqueo lo hizo. Te debe sorprender tanto, hermano, que a pesar de que Jesús sabe cómo eres y que eres un pecador, Jesús te habla como a Zaqueo. Y Jesús quiere entrar a tu casa y quiere cenar contigo junto a como Zaqueo lo hizo. Él recibió a Jesús gozoso, a pesar de que Zaqueo no conocía a Jesús. Jesucristo lo conocía perfectamente y sabía cuáles eran sus pecados. Sabía que él era un publicano, que era un pecador. ¿Y saben qué hacían los publicanos? Recaudar los impuestos de su propio pueblo, pero también extorsionaban a su propio pueblo. Y se hacía rico por medio de su propio pueblo. Y Zaqueo era un pecador como tú y como yo. Y sin embargo Jesús le habló por su nombre y le dijo, ven, quiero que este día entrar a tu casa y cenar contigo. ¿Saben que comer con una persona significa mucha intimidad? Y Jesucristo quería tener esa intimidad con un pecador. Y eso es lo que les sorprendía a los fariseos y a los religiosos. Les sorprendía que Jesucristo quería comer o cenar con un pecador, que quería tener intimidad. Y hermano, quiero decirte que también Jesús conoce tus pecados, que Jesús te conoce tal y como eres, y sin embargo Él quiere tener esa misma intimidad contigo. Solamente necesitamos hacer lo que Zaqueo hizo, y vamos a seguir leyendo, a ver qué hizo Zaqueo. Imaginemos esta escena, hermanos, donde dice Jesucristo le dice a Zaqueo, Zaqueo, baja, y Zaqueo responde, ¿me estás hablando a mí? Yo que soy un pecador, yo que soy un vendido, yo que oprimo a mis hermanos, yo que me vendí por dinero, yo que soy un corrupto, yo que robo en mi trabajo, que le saco dinero a las personas para extorsionarlas. Y Jesucristo responde, sí, Zaqueo, porque tú eres alguien que necesita arrepentimiento, alguien que necesita de mi gracia, alguien que necesita de mi perdón, alguien que necesita regresar al redil. Jesucristo sabía todos los pecados de Zaqueo, como les había dicho. Y Jesucristo sabe tus pecados. Y aún así te dice, ven, porque es necesario que yo entre a tu casa, que yo entre a tu vida, es necesario que yo cene contigo. Hermanos, todos tenemos la necesidad de que Cristo entre a nuestras vidas, como en la vida de Zaqueo. Pero si verdaderamente has tenido un encuentro con Jesucristo, debes de reaccionar como Zaqueo lo hizo, hermano. Zaqueo le recibió deprisa, le recibió gozoso. Ahora te pregunto, ¿tú verdaderamente ya recibiste a Cristo en tu vida y lo recibiste gozoso? Porque si verdaderamente lo hiciste, entonces también hiciste lo mismo que hizo Zaqueo. Vamos a seguir leyendo aquí en Lucas 19 y vamos a leer del 7 al 10. Lucas 19 del 7 al 10. Dice la palabra de Dios así. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, Jesucristo vino por hombres que necesitan arrepentimiento, pero quiero decirles que recibe a hombres arrepentidos. Vino por hombres que necesitan arrepentimiento, hombres y mujeres
que necesitan arrepentimiento. Pero Él recibe a hombres y mujeres arrepentidos, solamente arrepentidos. Muchos saben que necesitamos arrepentimiento, pero muchas veces no queremos dejar todo eso para seguir a Jesús. Hermanos, hermanas, solo los hombres arrepentidos están dispuestos a dejar todo lo que ellos consideran valioso en la vida. Zaqueo tenía mucho que perder ante los ojos de los hombres. Imagínate donar la mitad de tus bienes a los pobres y luego dar cuatruplicado aquello que has defraudado, 4 veces más de lo que has defraudado. Quiere decir que Zaqueo se iba a quedar pobre. Por más dinero que tuviera, no creo que le iba a quedar una buena parte. Entonces, Zaqueo, quiero decirles, hermanos, que posiblemente tenía amor al dinero, pero se dio cuenta que valía más la pena dejar ese amor al dinero para comenzar a amar a Cristo. Entonces, hermanos, cuando Jesucristo llega a tu vida, quiero decirles que siempre es un intercambio. Él quiere un intercambio. ¿Saben qué quiere de ti? Que le entregues tus pecados. Y cuando tú entregas tus pecados a Él, Él te da la salvación. Cuando tú te arrepientes, ese es ese intercambio el que estás haciendo. Yo me arrepiento de mis pecados, le entrego a mis pecados a Jesús, y Él, a cambio de eso, me da la salvación. Es un intercambio muy bueno. ¿O no lo creen? Yo creo que todos ganamos. Entonces, hermanos, si quieres que la salvación llegue a tu casa, debes de dejar tus pecados a Cristo. El pecado de Zaqueo, repito, era el amor al dinero, pero ahora pregúntate tú, ¿cuál es el pecado que debo de entregar para seguir verdaderamente a Cristo? ¿El amor al trabajo? ¿La obsesión que tengo por tener éxito, tener dinero o fama? ¿O tal vez el amor desmedido por alguna cosa material? ¿O un pecado en la carne como el adulterio, la pornografía, la fornicación, los chismes, la flojera, la murmuración? No sé qué pecados tengas que dejar para que verdaderamente sigas a Cristo. No lo sé yo, pero Jesús te conoce. Jesús conocía a Zaqueo y sus pecados, y te conoce a ti, a ti, a ti. A todos nos conoce y sabemos qué pecados tenemos que dejar. Por eso Jesucristo nos exhorta a través de su palabra y nos dice lo siguiente en el libro de los Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos convertirnos para que venga la presencia de Dios en nuestras vidas y Él entre con nosotros y cene con nosotros. Pero quiero decirte, hermano y hermana, no te engañes, pensando que has dejado entrar a Cristo en tu vida por el simple hecho de que vienes aquí. Si no has dejado tus pecados, solo estás fingiendo, solo estás queriendo engañar a los demás y te estás engañando a ti mismo. Y eso es muy peligroso, por eso lo predico mucho. Deja de una vez y para siempre tus pecados. Y di como Zaqueo, todo lo que he defraudado lo pagaré cuatruplicado. Cristo pagó con su vida para el perdón de nuestros pecados, hermanos. Ahora paga tú con tu vida haciendo ese sacrificio para Cristo. Él de esta manera anuló todo lo que tenía contra ti Dios. A través de su cruz, a través de ese sacrificio, Él te perdonó. Anuló todo el juicio que tenía sobre ti en la cruz. Y mira lo que dice Colosenses 2, del 13 al 15. Vamos a Colosenses 2 y vamos a leer del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, Ya no se oye. perdonándoos cuando los pecados... Ya no se oye. Anulando el acta de los decretos que había de contar nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz,
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entrégale tu vida a Cristo, entrégale todo a Él. El verdadero arrepentimiento te dará esa oportunidad de recibir la salvación, de recibir a Cristo gozoso como lo hizo Zaqueo. La salvación ha llegado. Jesús quiere entrar a tu casa, quiere cenar contigo, quiere gobernar tu hogar, tus finanzas, tu vida, poner las cosas en orden, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu trabajo, en la escuela. Todo lo puede ordenar si tú te arrepientes y entregas todo a Jesucristo. Quiere que le entregues todos los aspectos de tu vida a Él. Eso es lo que Jesucristo desea. Hermano Edgar, me quiero cambiar de micrófono. Muy bien. Es que está entrando el ruido del ventilador y se oye muy feo. Perdón, hermanos. ¿Ok? Entonces vamos a leer Lucas 19 del 11 al 27. Vamos a seguir con nuestro capítulo 19. Esperemos terminarlo hoy. Lucas 19 del 11 al 27. Vamos a leerlo. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero, diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas, y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué? Pues, ¿no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Y también aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de los talentos? Bueno, no es la misma parábola, es distinta. La parábola de los talentos aparece en Mateo 25. Pero quiero decirles que la palabra de Dios la toma como distinta. Esta parábola no tiene la misma referencia con la parábola de las minas. La diferencia radica únicamente en el reparto equitativo. Cuando oímos esta parábola de las minas, hay un reparto equitativo. A cada siervo le dio una mina, que es una unidad de medida. Y a cada siervo tenía la obligación de multiplicar eso que Dios le había dado. Sin embargo, en la parábola de los talentos, a uno le repartió 5, a otro 3 y a otro 2. Estamos refiriendo a esto que son distintas porque en esta parte lo que Dios repartió equitativamente simboliza la generalidad que le da Dios a un cristiano. Por ejemplo, una fe, un espíritu, etcétera, ¿no? Algo general. Sin embargo, en la parábola de los talentos es distinta. A veces a algunos le dan más dones y talentos de acuerdo como el Espíritu quiere. Algunos tienen más, otros tienen menos, pero todos tienen la misma obligación, multiplicar lo que Dios nos ha dado.
Eso es lo que simboliza. Y estábamos hablando que la parábola de los talentos, el Espíritu Santo reparte conforme a lo que Él desea. Y mira, Primera de Corintios, vamos a leer 12, Primera de Corintios 12 y vamos a leer el 10, por favor. Hay que cambiar la diapositiva. A otro el de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Lo que quiere recalcar estas dos parábolas, la de Mateo 25 y la que acabamos de hablar de estas minas, hermanos, es que nosotros tenemos la obligación de multiplicar lo que Dios nos da. Si se dan cuenta, el siervo que únicamente no produjo nada fue condenado por eso. Y nosotros, hermanos, también, cuando nosotros tenemos los dones y los talentos, y también nos dio una misma fe, un mismo espíritu, necesitamos y tenemos la obligación como verdaderos creyentes de multiplicar lo que Dios nos da. Por ejemplo, si nosotros tenemos la fe en Cristo, quiere decir que tenemos que trabajar por esa misma fe para que otros lleguen a la fe en Cristo. Si todos nosotros tenemos el mismo evangelio, pues debemos de hacer que muchos otros conozcan ese evangelio. Si nosotros tenemos diferentes dones, pues todos esos dones y talentos deben de ponerse al servicio de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo y el sustento de las necesidades espirituales y materiales de la iglesia. Si a nosotros Dios nos repartió riquezas o mayores ingresos, entonces nosotros tenemos mayor oportunidad de hacer más que otros que no tienen los mismos ingresos. Y los que tienen poco o mucho deben de hacer lo mismo, compartir. También debemos de ser responsables de esos recursos que Dios nos dio. Eso es decir, aprender a gastar el dinero sabiamente. Todo a la medida de lo que nos fue dado. Ahora, todos pueden dar lo mejor de lo que Dios nos dio. Todos podemos ofrecer nuestros talentos y dones y los recursos a nuestra iglesia. Y conforme más damos, más recibimos. Pero si no damos, aún lo que tenemos se nos va a quitar. Eso es lo que dice esta parábola. Y repito, no solo estoy hablando de dinero, hermanos. Ustedes saben que aquí no hablamos o hacemos énfasis en el dinero, sino de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu dedicación y amor para dar al cuerpo de Cristo. Pero bueno, la verdad nos enfocamos únicamente en enseñar la diferencia entre esas dos parábolas. Pero hay algo muy interesante aquí en el Lucas 19:11. Vamos a regresar ahí, véanlo en sus Biblias y vamos a ver qué es lo que nos enseña aquí. Dice la palabra de Dios. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ok, esta parábola fue pronunciada porque Jesucristo iba hacia Jerusalén y Jesucristo ya sabía lo que le esperaba, pero también sabía lo que los fariseos y los escribas querían, o el pueblo en general quería. Ellos pensaban que ya iba a ser restituido el reino, que ya se iba a manifestar Jesucristo como rey, ¿sí? Y que iba a conquistar y iba a echar fuera a los romanos, etcétera. Entonces, por eso esa parábola se pronunció. Jesucristo seguía caminando a Jerusalén y la expectativa de sus seguidores era muy distinta a los planes de Dios. Al mismo tiempo que enseñaba acerca de esto a los escribas y a los fariseos, por medio de esta parábola les estaba haciendo una advertencia. Jesucristo estaba diciéndoles, ya sé que ustedes no quieren que yo reine, que los reine a ustedes. Y yo sé que ustedes no quieren que yo sea rey sobre ustedes, pero voy a venir por segunda vez, eso es lo que está diciendo la parábola, voy a venir por segunda vez y les voy a
les voy a pedir cuentas de lo que se les ha dado. A ellos se les dio la palabra de Dios. A ellos se les dio el conocimiento del Dios Todopoderoso, el único Dios. Era la única religión monoteísta. ¿Y ellos qué estaban haciendo con lo que se les había dado? Es lo que estaba pronunciando Jesucristo a los escribas y fariseos. Es lo que estaba enseñando, que iba a regresar por segunda vez y que les iba a pedir cuentas de lo que les había dado. Y aparte de eso, que también iba a haber condenación sobre aquellos que se estaban oponiendo a su reino. Pero les estaba diciendo que no era el momento, todavía iba a ir a recibir un reino, que era el reino celestial. ¿Sí? ¿Sí me explico? Eso es la parábola, es lo que está diciendo. Vamos a seguir leyendo Lucas 19:14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Ok? Ese es el énfasis también de la parábola. Yo sé que ustedes no quieren que reine sobre ustedes, pero voy a ir y voy a regresar, y cuando regrese les voy a pedir cuentas de lo que se les ha dado. Hermanos, los escribas y fariseos tenían ciertas cosas reveladas. Ahora para nosotros todo está revelado. Ya nosotros conocemos y distinguimos la primera de la segunda venida. ¿Se acuerdan que les expliqué? La primera venida del reino de los cielos como Cordero de Dios, la segunda venida como León de Judá. Ok, nosotros tenemos mayor responsabilidad aún que los escribas y fariseos de ese tiempo. Nosotros sabemos más cosas que ellos y también tenemos mayor responsabilidad porque a través del Espíritu Santo nos fue dado los dones y talentos. Y nos fue dado una fe, un espíritu, el evangelio y las escrituras reveladas de lo que Dios quería que nosotros conociéramos. Y también Él va a venir y también nos va a pedir cuentas, hermanos. Yo quiero decirles que si tú eres un cristiano que dicen, yo quiero pasar al reino de los cielos aunque sea de panzazo, estás equivocado, estás equivocada. Necesitas pasar al reino de los cielos dando buenas cuentas con lo que Dios te ha dado. Dando buenas cuentas de lo que Dios te ha dado. Te dio dones y talentos, ponte a servir en la iglesia. ¿Quieres saber cuáles son tus dones y talentos? Ponte a servir en la iglesia. La iglesia es la que te los confirma, pero es a través de poner tu servicio a la iglesia como puedes confirmar tus dones y talentos. No podemos decir o tener esa idea de decir, yo voy a pasar aunque sea el reino de los cielos de panzazo. No, hermanos, porque te va a llegar lo que dice. A ver qué hiciste con eso que te di. Y lo poco que te dice te será quitado. Es muy importante que cambiemos esa mentalidad y que pongamos a disposición todo lo que Dios nos ha dado para la iglesia. Y no estoy hablando de, como les digo, no se trata de riquezas. Ustedes saben muy bien qué es lo que menos proclamamos aquí. Pero si tú quieres ser un buen cristiano, si tú quieres ser un cristiano, porque no hay buenos cristianos, como dice el pastor Hassan, si tú quieres ser un verdadero cristiano, hermano, hermana, necesitas crecer en la fe. Y para crecer en la fe necesitas servir. Y para poder conocer tus talentos necesitas servir. Y si no estás sirviendo, te vas a estancar. Y quién sabe si pases de panzazo. Vamos a seguir leyendo Lucas 19, vamos del 28 al 40. Lucas 19, del 28 al 40. Dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que otra vez se llama de los bajó. Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino.
Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Ok. Bueno, ya nuestro Señor Jesucristo había anunciado su muerte varias veces a sus discípulos. Y él sabía lo que le esperaba a la entrada a Jerusalén, pero él seguía caminando hacia adelante. Él seguía caminando hacia su muerte. ¿Y saben por qué lo hacía? Porque él estaba teniendo su mirada en la meta, en el resultado de lo que lograría ese sacrificio, en su muerte y en su resurrección. Él estaba viendo más allá de su sufrimiento momentáneo. Él estaba viendo los resultados espirituales que llegarían a muchos a través de ese sacrificio, hermanos. Él estaba viendo la recompensa. Él estaba viendo las almas que iban a ser salvadas a través de su muerte en la cruz. Y nosotros, hermanos, para seguir adelante en este camino, necesitamos hacer lo mismo que Jesús. Necesitamos tener puesta la mirada en la meta, puesta la mirada en los resultados, así como dice Hebreos 12, del 2 al 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que nosotros podamos resistir hasta el final, hermanos, yo quiero decirles que nosotros todos conocemos que estamos en un mundo caído, un mundo lleno de sufrimiento, lleno de maldad, lleno de enfermedades. Hermanos, sin Cristo también es lo mismo, y con Cristo también te puede pasar lo mismo. Pero necesitas saber que hay algo distinto entre la persona que conoce a Cristo y la que no conoce a Cristo. Cuando nosotros conocemos a Cristo, nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Nuestro sufrimiento tiene una recompensa. Una persona que no conoce a Cristo simplemente pasa por sufrimiento, dolor y frustración. Una persona que está en Cristo, con Cristo, se fortalece. ¿A través de qué? De ver la esperanza, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en la recompensa de nuestra salvación. Nosotros no podemos ver nada más: ay, estoy sufriendo porque tengo esto, ay, porque no me alcanza, ay, porque me duele aquí o porque me duele allá, y ay, que es pobrecito de mí, estoy sufriendo. Hermanos, yo sé que hay sufrimiento y sabemos que vamos a pasar por ese sufrimiento. Jesucristo estaba caminando hacia su muerte. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía todo ese dolor y él seguía caminando. Y esa entrada triunfal se oía como para los discípulos como algo victorioso. Pero Jesucristo sabía lo que le esperaba. Ellos pensaban que ya se iba a restituir el reino también, los discípulos, a pesar de que Cristo les estaba diciendo: es necesario que yo padezca por los ancianos, es necesario que ellos me entreguen a muerte. Ellos creían que nada iba a pasar, pero Jesucristo seguía caminando hacia adelante. Y en ese momento, en esa entrada triunfal, le gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Y esa no era la motivación que tenía Cristo para seguir adelante, hermanos, sino que el amor del Padre y el amor a las ovejas que el Padre le entregó era su motivación. Los gritos de Hosana, la salvación ha llegado a Jerusalén, pronto se iban a convertir en crucifíquenle. Él lo sabía. Entonces, ¿cuál es tu motivación, hermano? ¿Que la gente te reconozca? ¿Que la gente te aplauda por lo que estás haciendo? Ay, miren lo que están haciendo allá en Calvary Jardín. Ay, wow, aplausos. No.
Nuestra motivación es nuestra esperanza. Nuestra motivación es qué cuenta le vamos a dar a Cristo de lo que Él nos ha dado. Esa es nuestra motivación, hermanos. No que la gente nos reconozca. A Jesucristo le reconocieron como a un rey en ese momento. Y quiero decirles que a Jesucristo no lo crucificaron por ignorancia, hermanos. De verdad que no. Los escribas y los fariseos conocían la palabra de Dios y la profecía de que iba a llegar un rey. Mira lo que dice Zacarías 9:9. Zacarías está escrito 400 años antes de que sucediera esto, de que llegara Jesucristo a la tierra. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ok, ellos sabían cómo iba a entrar Jesucristo. Acababan de ver a Jesucristo entrando en un asno. Acababan de ver exactamente esto. Ellos lo conocían y también sabían que venía de Nazaret, que iba a ser llamado Nazareno. Miren lo que dice Mateo 2:23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ok, ellos sabían que había de ser llamado Nazareno, que iba a venir de Nazaret. Quiero decirles también que esta parte de las escrituras en el Antiguo Testamento no está, pero se cree que en otras escrituras alternas que tenían los judíos y los fariseos, sí está pronunciado esto, por eso Mateo lo dice. Vamos a ver también aquí que ellos sabían que iban a nacer en Belén. Mira Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si puedes subirle un poquito para la otra, Edgar. Un poquito, súbele, porfa. Gracias. Ok, entonces sabían que iban a nacer en Belén y también sabían que iban a nacer de una virgen. Mira, vamos a ver Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, ¿por qué crucificaron a Jesús? Si sabían, eran estudiosos de la palabra de Dios, los escribas y fariseos. Todas las señales fueron cumplidas. Los judíos conocían esas escrituras y sin embargo, como siempre, ¿qué pasó? No quisieron aceptar la voluntad de Dios. Ellos querían que restituyera el reino en ese momento. Ellos miraron que Jesucristo había entrado humilde, que no tenía poder, que se dejó hacer lo que le hicieron, lo crucificaron. Ellos no querían a ese rey, querían al rey que llegara victorioso y con todo poder y que hiciera caer fuego del cielo y que los destruyera. Ellos querían hacer su voluntad. Hermanos, como cristianos tenemos una gran responsabilidad. Conocemos las escrituras y sabemos que Jesucristo viene pronto. Pero que no les pase o que no nos pase lo de los escribas y fariseos, que queramos hacer nuestra voluntad y que cerremos nuestros ojos a esto. Estamos viendo las profecías cumpliéndose en estos momentos, hermanos. Estamos al borde de una tercera guerra, estamos con conflictos bélicos más que nunca y su venida está pronto. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? No cerremos nuestros ojos para querer seguir haciendo nuestra voluntad. Necesitamos estar velando y orando para esperar al Señor y para esperarlo como buen siervo fiel. Necesitamos tener puesta la mirada en Cristo Jesús, más que nunca. No lo olvides, no te enfoques en tus problemas, no te enfoques en tu sufrimiento, enfócate en la meta. Si tú te enfocas en tus problemas y en tu sufrimiento, no te van a dejar avanzar. No te van a dejar avanzar. Créanme, si tú confías en Jesús
y confías en Él y buscas en Él en oración y buscas en Él en su palabra y sigues adelante, lo demás poco a poco se va a resolver. O por lo menos vas a tener ese gozo en tu vida, esa fortaleza que no te va a afectar. Pero si tú te estás enfocando en tus problemas y en tus sufrimientos, es querer hacer tu propia voluntad y no la de Dios. Necesitamos enfocarnos en la meta, en Cristo Jesús, en la recompensa. Vamos a seguir leyendo Lucas 19 del 45 al 48, ya para terminar. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, Sí, está bien, esa no la habíamos leído. y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo que menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ok. No conoció el tiempo de su visitación. ¿De qué habla esto? De su primer venida. No lo conoció. Ellos no pudieron ver que a pesar de que tenían las escrituras enfrente, o no quisieron verlo. Y como les decía, que no nos pase esto, hermanos. Necesitamos conocer el tiempo de la venida, de la visitación, de la segunda visita de Cristo. Necesitamos ver que el tiempo está cerca y el mundo nos está haciendo perder ese corto tiempo que tenemos. ¿En qué? En todas las distracciones, en el Facebook, las medias sociales, las películas y todo ese tipo de cosas que nos distraen del verdadero propósito que debemos de tener para este tiempo, que es dedicarnos tiempo a Él y su palabra. ¿Para qué? Para discernir en los tiempos, para estar preparados para su segunda venida. Vamos a seguir leyendo Lucas del 19, 45 al 48. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle. Por todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Bueno, entró nuestro Señor Jesucristo y entró al templo y encontró cueva de ladrones, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Hermanos, la verdad es de que Cristo, esta parte se llama la purificación del templo. Y Cristo encontró en su casa cueva de ladrones en lugar de cueva de oración. Yo voy a preguntarte, cuando venga Cristo, ¿cómo va a estar tu casa, tu tabernáculo? Sabemos que ahora nosotros mora el Espíritu Santo en nosotros y es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo va a estar tu templo? ¿Va a ser cueva de ladrones o va a estar purificado? ¿Va a estar listo y preparado para su venida? ¿O va a pasar como aquí dice? Necesitamos que nuestro cuerpo sea una casa de oración. Que nuestro cuerpo sea ese tabernáculo en el que Jesucristo entre y se deleite por lo que estás haciendo para su gloria. Velad y orad, hermanos, lo que dice Cristo en todo momento, para que no seamos encontrados nosotros porque Él vendrá como ladrón en la noche, y no seamos encontrados así, con un templo sucio, con un templo dedicado a otras cosas que no es para la adoración y alabanza de Dios. Yo lucho con estas cosas también. No estoy juzgándolos. Estas palabras son para mí también. Pero debemos de purificar nuestro templo. Debemos comenzar a hacer las cosas porque el tiempo está cerca. Necesitamos echar fuera toda esa basura que el mundo ha metido en nuestro templo.
Eso es la purificación del templo hoy en día, hermanos. Es lo que simboliza esta purificación que Cristo hizo en su casa, en la casa de su Padre. Ahora vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has recordado muchas cosas, Señor. Nos recuerdas que tú nos conoces y nos llamas por nuestro nombre, y que a pesar de que somos pecadores, Señor, tú quieres cenar con nosotros y entrar con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque nos recibiste a pesar de todo esto. Pero también sabemos, Señor, que necesitamos arrepentimiento día a día de cada cosa que hacemos, Señor, porque tenemos este cuerpo de pecado. Queremos también agradecerte, Señor, por todos los dones y talentos que nos has dado, Señor, por todos los bienes, Señor, generales que nos has dado como creyentes, Padre, por esa fe, por esa esperanza, por esa vida eterna, Señor. Muchas gracias. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a poner en práctica esos dones y talentos a través del servicio en la iglesia. Queremos también, Señor, que nos ayudes a limpiar nuestro templo, nuestra morada, tu morada, Señor, eterna. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, la gloria y la honra. Amén. Vamos a adorar al Señor, hermanos. Ponemos de pie. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Eso sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero
Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Así es, hermanos, que a Él sea la gloria y la honra. Vamos a poner las mesas para compartir el pan, pero antes vamos a orar y dar gracias por los alimentos y dar gracias por los diezmos y ofrendas. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Bendice estos alimentos que vamos a compartir entre hermanos. Gracias, Señor. Bendice esta comunión entre hermanos. También queremos pedirte, Señor, porque bendigas los diezmos y ofrendas y nos dé sabiduría como iglesia para saber cómo administrarlos, Señor, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.